Hoy vamos a abordar el quinto de los textos que entran en la selectividad de Cantabria. En este caso se trata del Manifiesto de Abrantes y, como siempre, dedicamos unos minutos a leer con atención dicho texto. Por lo que respecta a su clasificación, se trata de una fuente primaria, su naturaleza es circunstancial, dado que es el fragmento de un manifiesto político, y la autoría corresponde a Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII y pretendiente al trono de orientación absolutista. Como siempre, recordad que, además de dar alguna pincelada biográfica del autor del texto, conviene dejar clara su ideología. En cuanto al destinatario, dado que es un manifiesto político, pues es la opinión pública a la que trata de convencer. Y en cuanto a la fecha y el lugar, pues es un texto que se redactó en Abrantes, en Portugal, donde se encontraba Carlos exiliado, y la fecha es 1833. Se da la circunstancia que este texto se escribió apenas un par de días después de morir Fernando VII y convendría dejar claro que se trata del contexto en el que se está produciendo ese conflicto sucesorio por la corona española. Como ya hemos mencionado en los demás textos que hemos analizado estos días, bueno, no podemos limitarnos a poner esta información así, de manera telegráfica, sino que debemos redactarlo. Como siempre que abordamos el análisis de un texto, conviene ir párrafo a párrafo. Al inicio encontramos una referencia a la reciente muerte de Fernando VII. Ya hemos comentado anteriormente que este texto se publicó apenas un par de días después de la muerte del monarca español. Ello explica también el estilo retórico que vamos a encontrar continuamente a lo largo de estas líneas. Y otra cosa que aparece de manera recurrente son las referencias a la religión. El absolutismo que representa Carlos tiene como una de sus bases ideológicas el derecho divino, y eso explica que el lenguaje religioso impregne todo su discurso. Si continuamos leyendo, en el siguiente párrafo encontramos una justificación por parte de Carlos de su derecho a la corona, y como buen absolutista recurre a argumentos como la tradición o la religión. Y en la parte final de este párrafo encontramos una referencia directa a la pragmática sanción que había aprobado Fernando VII y que derogaba la ley sálica. Ya sabemos que eso lo que suponía era que Isabel tuviera precedencia sobre Carlos a la hora de heredar la corona. En el siguiente párrafo, de nuevo, encontramos más de esa retórica lacrimógena con referencias al fallecimiento de Fernando VII. Y encontramos también la promesa que hace Carlos a sus partidarios de futuras recompensas cuando vuelva a España. Hay que recordar que en este momento el pretendiente carlista se encuentra en el exilio en Portugal. El siguiente párrafo es una llamada a la moderación a sus partidarios y quizás podríamos dudar de la sinceridad, sobre todo si tenemos en cuenta la dureza que enseguida alcanzó la guerra carlista. Por lo que respecta al último párrafo, aquí de nuevo encontramos esa retórica que aparece continuamente en el texto y quizás es buen momento para volver a incidir en el peso que tiene la religión en todo el discurso. Ahora que ya hemos comprendido el texto, podemos aclarar la idea principal, que no es otra que la justificación de los derechos dinásticos de Carlos y el llamamiento a sus seguidores para que le apoyen en el conflicto que se avecina. A la hora de abordar el contexto histórico, deberemos hacer mención a los antecedentes, al contexto más inmediato y a las consecuencias. Por lo que se refiere a los antecedentes, hay que hablar del reinado de Fernando VII, centrándonos en particular en su última etapa, la década ominosa, y aclarando ese conflicto creciente entre los sectores cercanos a Fernando, que pese a su absolutismo tiene que acercarse, debido al contexto de crisis, a los sectores más tibios del reformismo,
y los partidarios de Carlos, que van a ser aquellos más intransigentes, los más ultramontanos y que no quieren ningún cambio en el sistema absolutista. En este contexto hay que aclarar también lo que es el conflicto sucesorio y, en particular, prestar atención a los sucesos de la Granja. En el contexto más inmediato, bueno, pues además de la mención de la muerte de Fernando VII, que como ya hemos dicho ocurre un par de días antes de la redacción de este texto, hay que hablar de esa búsqueda de apoyos de los dos bandos que se están fraguando. El bando que apoya a Carlos, los absolutistas, y el bando que apoya a María Cristina y a su hija Isabel, los liberales. Y en cuanto a las consecuencias, pues indudablemente habrá que hacer una referencia a la Primera Guerra Carlista. Quizá no es necesario explicar excesivamente las operaciones militares, pero sí que va a ser una guerra larga, cruel y que va a acabar con el abrazo de Vergara. Mencionar de una manera mucho más breve que habrá otras dos guerras carlistas a lo largo del siglo XIX. Incluso podríamos mencionar que la guerra civil del siglo XX tiene su componente carlista también. Y también mencionar, sin desarrollar, que en paralelo a este conflicto, pues los liberales van a llevar a cabo ese intento de instaurar un sistema liberal en España. Con eso tendríamos ya una panorámica general que nos permite comprender bien este texto.